Buenas tardes. Hoy haremos un video tutorial acerca de lo que es MySQL Workbench. Primeramente voy a comentarle un poco de qué se trata este software. Este software es un software de administración de base de datos que tiene la posibilidad de poder, desde el inicio, poder crear la base de datos, poder crear una instancia, poder crear las tablas, hasta poder manejarlas completamente, creando las tablas, insertándole datos y pudiendo manejar la base de datos en sí. Eh, en este video tutorial vamos a hacer un recorrido por todo este proceso desde el inicio, desde la creación de la instancia hasta el manejo de los datos que están en la tabla. Para esto, primeramente crearemos la instancia. Vamos a ir viendo de paso por paso. Teniendo ya abierto el MySQL Workbench, nos vamos a abrir, le ponemos New Server Instance. Aquí, abriendo esta ventana, encontraremos la especificación en qué máquina vamos a hacer la base de datos. La base de datos puede ser en un servidor remoto o localmente. En este caso lo vamos a hacer localmente. En este caso vendría a ser localhost. Apretamos siguiente. Aquí encontraremos los datos de configuración y de conexión hacia la base de datos. Esta creará la conexión. Aquí encontraremos que el Workbench entrega datos por default que ya vienen configurados. Hostname viene como localhost, ya viene definido el puerto que es 3306 y viene un username que es root. Aquí al root podemos especificarle una contraseña apretando Store in Vault, donde podemos especificar. En este caso no tenemos especificada alguna contraseña para el root, la cual lo dejaremos así mismo como viene. Aquí también encontraremos el método de conexión a la base de datos, que puede ser estándar, TCP/IP o algún tipo de conexión diferente. Dejaremos todo default ya que nuestra configuración ya está definida así. Vamos a siguiente. Aquí se hace un testing a la base de datos generando la conexión. Vemos que la conexión se hace correctamente, se abre correctamente. Después se verifica la versión del MySQL Server, que es 5.5.27, y la versión del sistema operativo, que es Windows. Vamos a siguiente. Aquí vemos la configuración y los parámetros de la máquina, que es la configuración del MySQL que va a iniciar en modo automático, que siempre cuando se prenda la máquina se va a iniciar automáticamente el MySQL. Y también encontraremos el archivo de configuración en sí del MySQL, donde se guarda toda la información. Vamos a siguiente. Se chequea la configuración de MySQL y ya está configurada. Vamos a siguiente. Aquí encontraremos un review que dice que ya se ha completado correctamente la conexión a la nueva base de datos o a la nueva instancia. Aquí vamos a crear un profile de la nueva instancia, que es MySQL @localhost. Y aquí simplemente finalizamos y la instancia va a estar finalizada y hecha completamente. Aquí la vemos y está funcionando. Continuando con el video, en esta parte nos toca crear un nuevo modelo. Para ello nos situamos en la pantalla principal de MySQL Workbench y nos vamos a la pestaña o al botón que dice Create New EER Model. Hacemos clic y nos situamos sobre la pestaña Physical Quimera. Vamos al botón más. En esta parte podemos agregar el nombre de la base de datos en que vamos a trabajar. En este caso vamos a hacer una base de datos de un videoclub con un par de tablas y le vamos a hacer el ingreso de datos a esas tablas, además de la relación entre ellas. El nombre lo agregamos. Es importante que una vez que escriban el nombre aparezca acá en la pestaña. De esa forma se comprueba que
ya se está guardando automáticamente. En este combo box se puede seleccionar el tipo de codificación de los datos, desde UTF-16, 32, español y en todos los idiomas. Para este ejemplo lo dejaremos por defecto, además de agregar comentarios a la base de datos. Cerramos esta pestaña, nos situamos sobre la base de datos que hemos creado, que es Videoclub, y vamos a agregar una tabla nueva. Para ello hacemos doble clic en esta sección, colocamos el nombre de la tabla nueva, en este caso es películas, y nos situamos en la parte de abajo para agregar los campos correspondientes a la tabla. El primer campo de la tabla películas va a ser ID película. Automáticamente MySQL Workbench agrega al primer campo que uno ingresa en la tabla como primary key, not null, y nosotros para el ejemplo vamos a dejar con la opción de auto incrementable, ¿ya? Para que cada vez que se vaya guardando un registro en la tabla, este vaya tomando valores correlativos. El segundo campo de la tabla películas va a ser nombre película. Nombre película. Seleccionamos el tipo de dato, lo vamos a dejar varchar de 45 caracteres y también lo vamos a dejar not null. Y un tercer campo que puede ser fecha estreno. Este campo lo vamos a dejar de tipo date y también lo vamos a dejar not null. Con estos datos tenemos creada la tabla y la procedemos a cerrar. Una vez creada la tabla, se puede obtener una representación gráfica de esta. Para ello vamos al menú principal, seleccionamos Model y luego nos dirigimos a crear diagrama desde el catálogo de objetos. En esta pestaña nos aparece la tabla que hemos recién creado de manera gráfica, con su nombre de tabla, que es películas, sus campos, ID de película, que es la clave primaria, y dos atributos, nombre y fecha de estreno. En esta sección también se puede editar la tabla haciendo doble clic sobre ella, agregando más datos, y también se pueden agregar nuevas tablas de manera gráfica. Para ello se pincha sobre el icono crear nueva tabla y sobre el espacio de trabajo. Doble clic, podemos cambiar el nombre de la tabla. Le vamos a colocar trabajador. Vamos a agregar un par de campos como ID trabajador de tipo entero, primary key y autoincrementable, y nombre trabajador. Cerramos la pestaña y tenemos nuestra tabla creada. Ahora, además de crear nuevas tablas en este espacio de trabajo, también se pueden crear las relaciones. Para este caso vamos a crear una relación de 1 es a muchos, desde la tabla trabajador hacia la tabla películas. Nos muestra gráficamente la cardinalidad, que es de 1 es a muchos, y haciendo doble clic sobre la relación también podemos darle un nombre. En este caso, trabajador ingresa una película al sistema. Una vez creadas las tablas, vamos a proceder a guardar el espacio de trabajo. Para ello nos dirigimos al menú File, vamos a la opción guardar el modelo como y le damos la ruta donde queremos guardar el modelo recién creado. Le colocamos un nombre, Videoclub
y lo guardamos. Ahora, para sincronizar el modelo creado con la base de datos MySQL es necesario decirle a MySQL Workbench cómo hacerlo. Para ello nos dirigimos al menú principal, a la pestaña Database, y nos vamos a Administrar conexiones. Aquí seleccionamos nuestra conexión, que tiene por nombre localhost. Seleccionamos el método de conexión que anteriormente creamos, que es TCP/IP, el puerto de conexión, el username, que es por defecto root, y también nos da la opción de agregar alguna clave que tenga la cuenta root. En este caso está libre, por lo tanto la dejamos sin clave. Realizamos un test de conexión y nos dice que nos encontramos conectados a MySQL en el puerto 3306. Cerramos esta ventana y podemos comprobar que tenemos realizada la conexión. Ahora, para ingresar, modificar y eliminar registros de una tabla directamente desde el motor de base de datos, debemos ir nuevamente al menú Database y dirigirnos a Forward Engineer. Acá seleccionamos la conexión nuevamente, el método, vamos a siguiente y marcamos la opción de exportar los datos MySQL. En este caso son dos tablas, dos objetos. Siguiente, y acá nos crea el script donde crea las tablas trabajador, tabla videoclub, con todas sus opciones de configuración, claves primarias y atributos. Siguiente, y cerramos. Ahora, para agregar datos a la base de datos directamente, vamos a la pantalla principal de MySQL Workbench y vamos a editar tabla. Acá seleccionamos nuevamente la conexión, el método, y acá seleccionamos la base de datos. En la que creamos recién era videoclub, y seleccionamos la tabla con la que vamos a trabajar, que en este caso es película. Finalizamos y nos abre esta ventana donde podemos ingresar directamente los datos a la base de datos que está corriendo en localhost MySQL. Vamos a crear un par de atributos de campos. El ID de película lo dejamos en blanco ya que es autoincrementable y se va a agregar solo. Por lo tanto, vamos a agregar nombre película, por ejemplo, fecha de estreno, vamos a poner el año 2009 0909, y como tenemos la tabla relacionada con la tabla trabajador, nos pide el ID del trabajador que está registrando esta película. Vamos a dejar este auto incrementable, así que lo dejamos vacío. Y un segundo registro puede ser Rocky 2, año 2009. Luego de ingresar los datos, vamos al botón aplicar. Nos crea el script para el ingreso de los datos, el insert, y aplicamos. Ahí podemos comprobar que se ingresaron correctamente los datos, el ID de película, el nombre, la fecha y con el ID de trabajador. Ahora, para comprobar que realmente estamos ingresando datos en la base de datos de MySQL corriendo localmente, vamos a abrir una aplicación que se llama Navicat. Vamos a MySQL. Aquí está nuestra tabla videoclub con la tabla películas y con los datos que acabamos de ingresar. Eso ha sido todo, la demostración de esta herramienta Case, MySQL Workbench, y espero que nuestro profesor nos califique bien. Hasta la próxima.